Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por Davivienda Seguros. Es una compañía del grupo Davivienda, que pues obviamente dentro del mundo del aseguramiento, ¿verdad? De los seguros, ha tenido siempre como un foco desde que existe. Nosotros estamos acá como Davivienda Seguros desde el año 2016, aunque digamos que la compañía como compañía de seguros existe desde el 2010, se constituyó como Seguros Bolívar Aseguradora Mixta, y cuando Davivienda Seguros viene, perdón, Davivienda, el grupo, viene aquí a Costa Rica, que también es parte del grupo Bolívar al que le pertenecía la aseguradora, se vio como una transición muy lógica a empezar a pertenecer al grupo financiero, ¿verdad? Entonces le cambiamos el nombre, le llamamos Davivienda Seguros y nosotros estamos operando con ese nombre desde el año 2016, ¿verdad? Entonces, nuestro foco en todos estos años ha sido siempre como darle más servicio y estar más trabajando desde el mundo de lo cautivo, ¿verdad? Atendiendo, digamos, las necesidades principalmente del banco, ¿verdad? Entonces, bajo ese lineamiento es que nuestro crecimiento ha sido relativamente pequeño, y de hecho, ahora cuando lo vean en la información de la industria, van a ver que somos la aseguradora más pequeña del mercado. Digamos que eso puede ser visto, digamos, de una manera curiosa, porque en realidad, aunque seamos los más pequeños del mercado, tenemos como muchas cosas realmente muy buenas y que nos ponen en unas posiciones, digamos, importantes dentro de lo que hacemos en el mercado asegurador, y ahora más adelante quizás se los vamos a explicar. No tengan ninguna pena en interrumpirme cuando gusten. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, con muchísimo gusto nos detenemos un poco y tratamos de profundizar. Okay. Bueno, digamos que esta presentación la estamos enfocando entonces un poco en una primera parte que es algo como histórico, ¿verdad? Tratar de entender un poco cómo ha venido evolucionando el mercado asegurador en Costa Rica y qué cosas estamos viendo ahora sí más a nivel interno de ese mercado, ¿verdad? Porque pues a lo mejor ustedes empezarán a tener alguna curiosidad sobre qué cosas son las que mueven realmente este mercado de seguros en Costa Rica. Y sí son cosas muy, muy evidentes, y 3 o 4 líneas de negocio que son las que van potenciando, digamos, este mercado, por lo menos en este momento. El mundo de los seguros es muy amplio. O sea, todo lo que implica un riesgo tiene posibilidad de ser asegurado. Riesgos, digamos, que son... Y ahí hay que tener un cuidadito con ese comentario que acabo de hacer, ¿verdad? Porque no todos los riesgos, principalmente los riesgos que son de carácter especulativo, son los que tal vez en la industria de seguros no le gusta mucho entrar, pero cualquier riesgo que pueda tener algún potencial de medición y de que eventualmente le podamos dar una estructura para convertirlo en una tarifa, eventualmente es potenciable para ser asegurable, ¿verdad? Ese riesgo. Entonces, vamos a ver algunos de esas líneas de negocio que son las que mueven un poco ese mercado. Y también quería mostrarles un poco cómo estamos en las participaciones en cada una de esas líneas de negocio, principalmente en el mercado privado. El foco de todo esto es el mercado privado, principalmente porque el INS pues, es el actor dominante, eso nadie lo puede negar. Aunque les voy a hacer algunas salvedades sobre el por qué es el actor dominante y cómo ha venido perdiendo participación de mercado sin necesariamente ser más pequeño. Que esto también es importante, porque el tema fundamental es que lo que ha sucedido con el mercado costarricense es que ha crecido. Y ese crecimiento que también se ve reflejado en la participación que tiene ese mercado como un todo en el Producto Interno Bruto, sí ya es importante. Entonces, ya también vamos a profundizar un poquito en eso. Y estas tendencias de la industria son como esos apalancadores o esos triggers que tenemos, que vamos viendo principalmente en el mundo de la parte tecnológica, ¿verdad? Que nos ayudan o que nos están coadyuvando, al igual que la industria financiera, ¿verdad? Están coadyuvando mucho, principalmente en temas de servicio al cliente y en mejoras de procesos que eventualmente nos permitan movilizarnos más rápidamente, ¿verdad? Entonces vamos un poco por ahí, y hay algunas cositas que probablemente también ya conozcan del mercado financiero, ¿verdad? Bienvenido, don Rodolfo. Gracias. ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente.
Y luego también algunos temas vinculados a la sostenibilidad y el cambio climático. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, hay dos cosas significativas en este punto particular. Todo lo que tiene que ver con nuestra regulación, principalmente derivada de lo que viene haciendo la Superintendencia de Seguros en Costa Rica, tiene un foco importante en todo lo que es temas vinculados a lo que es los riesgos ASG, ¿verdad? Los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, que pues también ustedes deben de saber en este momento, pues temas vinculados a gobernanza que se están volviendo realmente, digamos, como para estar observando y preguntarnos si en todas las industrias estamos haciendo algo al respecto de los temas propiamente de gobierno corporativo. Pero adicionalmente, la superintendencia ha ido más allá y ha ido movilizando a la industria aseguradora costarricense a involucrarnos mucho en todos los temas de sostenibilidad, que hay muchas aristas. Digamos que potencialmente, por lo menos, la industria privada ha escogido 2 o 3 aristas fundamentales, donde una es el riesgo climático. Y el riesgo climático como tal, pues está empezando a generar un conjunto de acciones que estamos trabajando en el mundo de las aseguradoras en Costa Rica, que eventualmente, pues ahí les voy a contar un poquitito cómo es que las vamos a desarrollando, por lo menos desde la perspectiva de Hacienda Seguros, ¿verdad? Quizás tal vez algunos otros colegas del mercado han trabajado en algunos otros focos, ¿verdad? Pero eventualmente pues todos vamos como hacia lo mismo desde la perspectiva de lo que nos ha pedido el regulador. Y dentro de eso mismo, dentro de todo ese mundo de lo de sostenibilidad como tal, también están todos los temas de inclusión y educación financiera. Y hay también un conjunto de reglamentaciones que ha venido trabajando la superintendencia, que nos ha pedido que coadyuvemos a la profundización del mercado, haciendo que los seguros sean más inclusivos. Y ahí les voy a poner nada más un ejemplo fácil, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene seguro de vida. Si tienes un seguro de vida, probablemente cuando sacaste el seguro de vida, te hicieron un conjunto de preguntas sobre tu estado de salud, tus condiciones médicas, etc. Bueno, la intención es facilitar, con este mundo de los seguros inclusivos, tratar de facilitar un poco esa colocación de negocio, pero también que los aseguramientos sean un poco en un foco más sencillo para el cliente, con menos preguntas, con menos información, obviamente dentro del control del riesgo que pueda tener la aseguradora al respecto. Y entonces pues hay seguros que se vuelven como más simples, más fáciles y más llamativos para los clientes. Y eso pues de alguna manera también están permitiendo entonces hacer más y mayor inclusión financiera. Del lado de la educación, pues por supuesto también tenemos que comentar un poco sobre qué aspectos hemos venido, ahora sí ya como grupo financiero hemos venido trabajando, de la manera que podamos exponer todo el mundo de seguros a los clientes, pero también de una forma muy, digamos, simple, puedan entender un poco las cosas a las que se enfrentan, los riesgos que tienen que las personas tienen que gerenciar o administrar y cómo pueden, digamos, trasladar esos riesgos de una forma muy sencilla con el mecanismo del seguro hacia una aseguradora. Entonces es como tal vez los términos generales de lo que voy a comentar. Y don Rodolfo le decía al foro que pues si quieren hacer alguna pregunta en el momento que ustedes lo consideren oportuno. Perdón, entonces voy a empezar hablando un poquito de cómo ha venido evolucionando el mercado asegurador en Costa Rica durante los últimos 9 años. Hay mayor información, pero tal vez en esa primera etapa, desde el momento en que se abre el mercado de seguros al 2015 más o menos, quizás la evolución fue muy poco sensible. Las penetraciones del mercado con respecto al Producto Interno Bruto, las penetraciones del mercado de seguros, pues andaban en el orden del 1.6, 1.7% del Producto Interno Bruto, eran relativamente muy bajas. Sobre todo si las comparamos con mercados de la región que tenían tasas del 2.3, 2.5 en esa época, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí no valía mucho la pena tirar la serie de tiempo mucho más para atrás, pero sí, viéndolo un poco a partir del 2015, cómo es que eso ya ahora sí, la industria como un todo ha tenido un dinamismo mucho más acelerado. Y comentarles un poco las comparativas de los resultados a diciembre. Ahí les voy a hacer algunos comentarios, no traigo diapositivas con respecto a lo que está sucediendo hoy en día,
aunque ya hay información, digamos, en la superintendencia sobre ese comportamiento, pero sí les puedo hacer algunos comentarios sobre qué estamos viendo y en dónde se está moviendo, digamos, cuáles son las líneas de negocio que hasta el momento están moviendo un poco más el mercado en este momento, ¿verdad? De alguna manera, cuando uno ve la tendencia, pues este es un mercado claramente dinámico, ¿verdad? Con una tasa de crecimiento del 7.4, ¿verdad? Durante toda esta serie de tiempos, si uno lo ve, digamos, de la perspectiva del crecimiento anual promedio, pues más o menos es un 7.4. El INS, que es esta parte de aquí grisita, también ha venido creciendo, con lo cual, pues eso significa que pues tal vez las aseguradoras privadas que también crecen, no le estamos quitando mercado al INS, sino que estamos ayudando a profundizar el mercado, ¿verdad? En esa perspectiva, aunque el INS tiene una tasa de crecimiento más pequeña que la del mercado privado como un todo, pues la realidad es que los dos estamos coadyuvando mucho a que este mercado se mueva. Pasamos de 564 mil millones de colones en el año 2015 como un todo, a ya 1.073.000, ¿cómo es? Sería 1.073.000 millones de colones, ¿verdad? O un billón de colones, que ya pues no es poca cosa, ya es el segundo año en que estaríamos por encima de ese número, ¿verdad? Entonces, quizás tal vez aquí un poco, en esta dinámica de lo que vienen haciendo las aseguradoras, el INS sigue siendo el actor principal, eso no lo podemos negar, sigue siendo el actor fuerte dentro del mercado. Muchos lo seguimos, muchos entendemos y tratamos de ver en qué se están enfocando, tratamos de emular, tratamos de aprender, ¿verdad? Pero hay algo importante que sí quería como ponerlo en perspectiva. Hay dos líneas de negocios dentro del INS que todavía persisten en un mundo de monopolio, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna forma tiene que ver con las estructuras que maneja el INS para poder atender, digamos, los siniestros que se derivan de esas líneas, que son el seguro de riesgos del trabajo y el seguro, obligatorio de vehículos. En esas dos líneas no hay ningún otro participante que no sea el INS. Si ustedes me preguntan a nosotros como aseguradoras privadas, probablemente algunas de estas líneas nos podrían interesar. Pero insisto, digamos, por temas de costo y por temas de la estructura que maneja el INS, pues se vuelven menos atractivas y hay que hacer un trabajo un poco más exhaustivo en la administración de los costos, como para que eventualmente pudiéramos tener algún tipo de interés en administrar ese tipo de riesgos. Nuestra casa matriz en la vivienda, en la parte de seguros, que es Seguros Bolívar en Colombia, ¿verdad? Sí tiene una rama en la parte de riesgos laborales. Gracias, muy amable. Y en la parte de riesgos laborales, pues hay un expertise que quisiéramos eventualmente tratar de traer para acá, pero cuando tal vez esas condiciones de mercado permitan que podamos entrar en el mundo de riesgos del trabajo. Y aquí hay una cosa, pues, por supuesto, importante, tal vez la diferencia entre las tasas de crecimiento del mercado privado. Obviamente, pues, con una base más pequeña, pues claramente vamos a vernos un poco mejor, pero sí hay que admitir que el estar casi que cuadruplicando la tasa de crecimiento que está haciendo el INS, pues de alguna manera implica que nosotros estamos en una dinámica mucho más fuerte, mucho más exhaustiva, mirando qué son las necesidades que van teniendo los clientes y eventualmente poniendo a disposición de ellos un conjunto de productos que pues de alguna forma les permita seguir, digamos, les permita a las aseguradoras seguir penetrando el mercado, ¿verdad? Y esos seguros, pues, como les mencionaba hace un rato, se empiezan a convertir en un mundo de lo sencillo, donde tratamos de buscar que los clientes puedan entrar fácilmente a esos seguros, no poner tantas trabas desde la perspectiva de quiero entender cómo es que es ese riesgo, porque debo tener un conjunto de herramientas, y eso tal vez lo voy a concatenar con lo que mencionaba del mundo de lo tecnológico, un conjunto de herramientas tecnológicas que de alguna manera me permitan hacer esas evaluaciones de una manera más simple y no tener que estarle preguntando demasiado a los clientes sobre sus condiciones, las condiciones de sus riesgos, ¿no? Cuando yo quito el tema del riesgo del trabajo y del seguro obligatorio, más o menos estoy quitando unos 250.000 millones de colones en primas.
esa diferencia de primas, pues de alguna manera también desde nuestra perspectiva como aseguradores nos permite hacernos un mejor comparativo con lo que hace el INS en el mundo de lo que llamamos los seguros voluntarios, ¿verdad? Lo que vendemos cada uno. Sí, Francisco. Roy, entonces esos dos seguros bajo régimen de monopolio, digamos, son como una cuarta parte. Más o menos. En promedio, durante toda esta serie, han sido más o menos un 34% de lo que es digamos, el mercado total de seguros, ¿verdad? Entonces, sí es importante, no es poca cosa. Y detrás de eso, pues también se derivan un conjunto de siniestros de gran envergadura que de alguna forma pues tiene algún impacto sobre los resultados del INS, ¿verdad? Les decía entonces que, pues entonces si uno mira ya nuevamente la serie, pero la ve sin ese mundo de los seguros obligatorios, el SOA y riesgos del trabajo, pues el mundo es un poco más comparable entre lo que hace el INS y lo que hacemos las aseguradoras privadas, ¿verdad? Ya estamos en el orden de un 54% del mercado liderado siempre por el INS, pero ya un 46% ya lo tiene el mercado asegurador privado. Con lo cual, digamos, tal vez uno puede concluir que pues, esa dinámica o ese aceleramiento de este mercado tiene mucho que ver con, obviamente, el ingreso de las compañías de seguros, de las compañías privadas de seguros, pero también, claramente, con más productos. Creo que la oferta pasó, no sé, en este momento la oferta de productos andaría en el orden de los 200 productos, de los cuales la mitad podrían ser del INS, a más o menos unos 800 productos que hay ahora en el mercado asegurador. Y entran y salen, ¿verdad? Porque tienen que ver mucho con la dinámica que manejamos, de acuerdo con los clientes y las necesidades que ellos tienen, ¿no? Son productos que se van mejorando, que se van trabajando, hay un desarrollo actuarial detrás importante, hay todo un tema de mercadeo que hay que trabajar, se le van colocando esos productos más y más arandelitas, como por ejemplo el mundo de las asistencias, que también es un mundo muy vinculado, digamos, a la parte de seguros, y va haciendo entonces que el producto como tal se tangibilice más, que es también otro de los temas desde el mundo de la educación financiera, que también le reclaman más a los seguros, ¿verdad? El tema de que, pues, yo compro un seguro de vida y no veo nada en vida, estoy pague el seguro y no estoy recibiendo nada en vida. Bueno, hay que desarrollar productos en donde se pueda tangibilizar un poco ese gasto que hacen los clientes en materia de mejores servicios, por una parte, pero también de otras cosas en las que puedan tener acceso. Ahora más adelante también les voy a contar un par de productos que nosotros manejamos desde el mundo de Davivienda Seguros, que tienen un poco ese foco. Este mercado asegurador, si yo lo veo nada más desde la perspectiva de las barritas rojas, se compone más o menos de esta manera, ¿verdad? El líder dentro del mercado privado es ASA, Compañía de Seguros, que pues, es una compañía que tiene un foco multilínea. Ese mundo de lo multilínea tiene que ver con que las compañías de seguros, cuando nos registramos, o podemos ser compañías de seguros de personas, seguros personales como el de vida o el de salud, etcétera, ¿verdad? O seguros que protegen el patrimonio de las personas o de las empresas, como los de incendio, o como los de riesgos del trabajo, el del SOA también, todo lo que tiene que ver con responsabilidad civil. Entonces, algunas de estas compañías como ASA viven en los dos mundos, participan tanto de los seguros personales como de los seguros generales. Un caso particular es Pan American Life, que es una compañía que se dedica única y exclusivamente a seguros generales, ¿verdad? A seguros personales, y particularmente en dos líneas, en seguros de vida y en seguros de salud, nada más. Y ellos ya tienen una participación dentro de ese mercado del 21%, a diferencia de todos los demás que seguimos ahí para abajo, que tenemos participaciones mucho más modestas. Mapfre, que es una compañía a nivel mundial, va desarrollando poco a poco su oferta de negocio y eventualmente pues, ha ido también capturando más y más de este mercado. Ahorita tienen, de lo que uno va viendo en la información que sale de la superintendencia, ahorita tienen como más foco en el mundo de los seguros de personas. Y en general también es un mundo más rentable, que eso es otra cosa que creo que tal vez vale la pena comentar ahora cuando veamos cifras de los resultados a diciembre.
Nosotros, como les mencionaba, estamos en una participación relativamente pequeña dentro del mercado. Somos apenas un 2%, somos pequeñitos. ¿Por qué? Porque teníamos más ese foco hacia lo interno, hacia dar servicio hacia el banco, hacia trabajar con lo que el banco estaba requiriendo y los clientes que el banco estaba aportando, principalmente en el mundo de los créditos, ¿verdad? Entonces ahí dábamos protección en los créditos personales o en los créditos prendarios o en los créditos hipotecarios, en la parte de vida o en la parte de desempleo o de incendio. Digamos que eso era como nuestro foco hasta hace un año. Ya nosotros, digamos, también un poco dentro de la perspectiva estratégica que estamos llevando, estamos abriéndonos al mercado externo, por decirlo de alguna forma, y ahí estamos empezando a trabajar con el mundo de los corredores, que son intermediarios que nos van trayendo negocios, y ahí estamos empezando a tener, digamos, un crecimiento interesante. El año pasado nosotros crecimos más o menos un 28% con respecto al 2022, ¿verdad? Que fue un buen crecimiento, creo que fue como el tercer crecimiento del mercado, o el cuarto crecimiento del mercado. Y este año tenemos proyectado crecer pues casi un 41%. Entonces, si queremos movernos un poco, no vamos a dejar de ser el último lugar, digamos, dentro de la tabla de posiciones, y por dicha no hay descenso, pero sí tratando de buscar cómo ir ganando participación de mercado, es como nuestro objetivo actual. Y dentro de eso, una acotación a ganar participación de mercado, porque pues como cualquier mercado, cuando uno trata de ganar participación, pues juega mucho con los precios, ¿verdad? Y este ha sido un mercado que históricamente ha tenido como esas guerras de precios, principalmente en el mundo de automóviles, ¿verdad? Donde pues esas guerras de precios han hecho que muchos de nuestros aseguradores en el mercado pierdan, digamos, resultados técnicos. Ahora más adelante vamos a explicar un poco qué es eso. Pierdan resultado técnico y eventualmente entonces caigan en posibilidades de tener utilidades negativas, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna manera también uno como asegurador tiene que tratar de cuidar un poco ese juego entre quiero ganar participación de mercado, bajo el precio, pero ese precio ya no me alcanza para cubrir los gastos que tengo, principalmente las reclamaciones que se derivan de esos seguros, y eventualmente empiezo a perder plata. Eso es lo que hay que tratar como de jugar en esos mundos de guerras de precios y tomar decisiones como, bueno, mejor no me meto si no tengo ni el estómago ni la capacidad financiera para poderme meter. ¿Okay? En esa época, y principalmente aquí en los años del 2012 al 2016, por ahí, sí hubo guerras de precios muy fuertes en el tema de automóviles. Y habían como ciertas consignas en el mercado de no perder clientes, a como dé lugar. Entonces, si no pierdo clientes a como dé lugar, es generalmente utilizando la palanca de un precio menor, ¿verdad? Y el precio menor, pues, como les digo, si no es suficiente, entonces pues vamos a perder plata. Adicionalmente, la superintendencia pues ha venido tratando de ponerle freno a esas cosas utilizando mecanismos como provisiones por insuficiencias de primas, ¿verdad? Que de alguna manera hace que nosotros como aseguradores no nos la juguemos tanto tratando de bajar los precios sin fijarnos qué es lo que puede hacer como resultado, y que eventualmente entonces nos obliga a hacer digamos, esas provisiones con tal de nivelar, digamos, un poco la barca y obligar a los aseguradores a, mire, usted tiene el precio muy bajo, mejor empiece a subirlo. Y si sale del mercado porque otros no están teniendo los impactos o tiene mejor estructura para poder soportar esos riesgos, pues entonces pues, no se meta en ese mercado, ¿verdad? O trate en la medida de lo posible de no jugar con ese tipo de juegos. Entonces, esto era como darles una pincelada de lo que de cómo se está componiendo. Aquí faltan más o menos unas 4 aseguradoras por encima de la Vivienda Seguros, que tendrán participaciones entre el 3 y el 4% del mercado. Estos son los resultados de cada uno de estos años. Ahora sí lo tuve que cortar por falta de información de la superintendencia desde el 2019 al 2023, a diciembre de cada año. En términos de lo que vemos en la dinámica de las primas, lo que se lleva de siniestros pagados, ahora voy a dar una explicacióncita un poquito más técnica de qué es siniestro pagado y qué es lo que es siniestro incurrido, que debería ser como el valor en donde sí deberíamos de estar midiendo el mercado. Lo que pasa es que la información que nos provee la superintendencia es un poco complicada de armar en esa variable. Pero digamos, poniendo aquí los siniestros pagados, tenemos una idea de cómo se va comportando y cómo vamos sirviendo al mercado, ¿verdad? En términos de
bueno, o sea, si estamos vendiendo seguros, pues el objetivo del seguro es proteger cualquier siniestro que se presente, ¿verdad? Entonces, pues esos siniestros también han venido creciendo y crecen a tasas incluso mucho mayores que las que crece el mercado. Este mercado, en estos periodos, más o menos, para ponerles una comparación, en el 2022 y 2023, pues crecieron más o menos un 4% las primas, ¿verdad? Les comentaba que, pues, si uno ve la línea de tiempo desde el 2015, pues es un 7 y piquito, ¿no? Pero nada más ver este último año comparativamente con este crecimiento es mucho más fuerte. Y eso entonces le pone algo de presión a las aseguradoras, porque pues el gasto más importante, su costo más significativo, pues tienen que estarlo tratando de monitorear. Y la forma en que nosotros vivimos para poder tener resultados a futuro, digamos, aceptables, es poder predecir de la mejor forma cómo se comporta esto. Eso es como tal vez nuestro objetivo más significativo, y por eso contratamos a gente en el mundo de análisis de datos, actuarios y otros personajes en esa vía, que nos ayuden a entender mucho mejor cómo se van comportando esos siniestros. Y ojo, una de las cosas más importantes que pueden suceder en Costa Rica es un terremoto. Creo que aquí nadie ignora el hecho de que vivimos en un mundo, en un país que es básicamente sísmico, con volcanes, con riesgos también climáticos, etcétera, y que pues eventualmente pueden impactar fuertemente estos comportamientos. Y esos no son fáciles de administrar, porque tenemos que asumir que un evento, por ejemplo, de terremoto, tenemos que diluirlo en un número enorme de años, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también otros mecanismos de transferencia de riesgos, como los reaseguros, que pues de alguna forma apoyarían un evento catastrófico, pues también ahora vivimos en un mercado de un reaseguro que empieza a ser más costoso. Bueno, ustedes ven o habrán notado que el clima cambió, y ese clima ha cambiado fuertemente para mal, desde la perspectiva de poder predecir fácilmente qué es lo que puede llegar a suceder, aunque ya cada día que pasa tenemos mejor información, y principalmente de organismos internacionales, todavía es un poco complicado predecir cosas. Por ejemplo, este huracán que está pasando al frente de ahorita ya, el de las costas mexicanas, pues fue totalmente atípico. Nadie podía esperar que eso pudiera suceder en esta época. Sin embargo, está sucediendo, está generando una destrucción monumental del lado del Caribe, y eventualmente pues las aseguradoras esto no lo tenían planificado, y mucho menos los reaseguradores. Obviamente existen coberturas de capital importantes en cada uno de ellos, que pues entrarán a actuar en el momento en que se activen, digamos, todos los mecanismos de las pólizas, etcétera. Pero eso ya de por sí, ya uno puede empezar a pensar de que eso va a tener un impacto futuro con respecto a los costos de los reaseguros, y eso termina trasladándose aquí a las primas que pagan los asegurados. Entonces, detrás de todo esto, entonces este mundo de los siniestros pagados también tiene otro componente, que es eso que mencionaba, los siniestros incurridos, que es todo lo que no hemos pagado, pero que sabemos que lo tenemos que pagar, que hay cosas que nos avisan, pero hay que hacer un trámite para poder entender cómo fue el siniestro, ¿verdad? Y pues de alguna manera tener ese valor formaría parte de esos siniestros incurridos que les mencionaba, no estos siniestros pagados. Y otra cosa que también tenemos que hacer como aseguradores es tratar de imaginarnos cuáles son los siniestros que ya sucedieron pero que no conocemos. Que eso es también un punto, digamos, medular dentro de lo que es, ahora sí, cuál es el verdadero costo de los siniestros en Costa Rica. Ese mundo de lo que llamamos los siniestros incurridos y no reportados es bien complicado de estimar. Hay un conjunto de metodologías actuariales que están detrás de eso, que ayudan de alguna manera a poder hacer esas estimaciones de carácter global, más que otra cosa, pero que eventualmente pues, nos dan una idea de cuáles son los verdaderos indicadores de siniestralidad cuando lo comparamos con las primas. Repito, esto es como el costo principal de las aseguradoras, los siniestros en los que incurre. Lo que no sabemos es cuándo nos lo van a reportar, por una parte, porque sabemos que pudo haber ocurrido, pero no sabemos cuándo puede ser reportado. Voy a ponerle un ejemplo. Ustedes hacen una estimación, digamos, pasó, Dios no quiera, un huracán ahí y destruyó, entonces ustedes a la semana siguiente ya tienen una proyección de, ya sabemos más o menos, de siniestros incurridos, posiblemente vendrán en los próximos meses. Exactamente. Es un poco en el tiempo cómo se va desarrollando eso.
eso que acaba de mencionar usted, don Rodolfo, es importante porque para poder hacer todo eso, uno necesita de información. Y esa información uno la tiene que poder tener controlada. Por ejemplo, un huracán, yo debería, para poder tener esa previsión, yo debería de poder saber dónde están mis riesgos. Hace un par de semanas, 2 o 3 semanas que se destechó el Fello Mesa, ¿verdad? Nosotros inmediatamente ubicamos todos nuestros riesgos en un mapa de riesgo que tenemos establecido a un radio de 5 kilómetros a la redonda del estadio Fello Mesa. Inmediatamente entramos en una dinámica de comunicación con esos clientes, nos pusimos a disposición de ellos para decirles, aquí estamos para servirles en lo que ustedes necesiten. Si ustedes tuvieran alguna afectación, por favor llame a esta persona, a este teléfono o inscribámonos a este correo. Y eso fue lo hicimos en cuestión de unas horas, ¿verdad? Todavía no hemos tenido reclamos, pero pueden haber. Puede ser que personas con esa condición pudieron haber quedado destechadas, por ejemplo, y están reparándolo todo con sus propios recursos, aún a sabiendas de que pueden tener, digamos, la protección del seguro que nosotros les dimos. Y después pueden venir y decir, pucha, yo tenía un seguro, entonces voy a ir a llamar a la aseguradora y le digo, mire, yo tenía este seguro, ¿ustedes me van a cubrir? Y claro, sí, lo cubrimos porque el evento lo tengo que cubrir porque yo lo tenía, digamos, mapeado por una instancia, y segundo porque también la norma me obliga a que cualquier reclamo que suceda, los clientes pueden tener hasta 4 años para reclamarme. ¿Cómo saben ustedes, si no lo reportaron en su momento, si no lo reportan cuando ya lo repararon, que efectivamente fue un daño producto del evento? Es una buena pregunta. Si ya lo repararon, mandamos al equipo de ingeniería, ¿verdad? Porque también nosotros necesitamos también ese conocimiento técnico para ver qué cosas hicieron. Perfectamente el cliente me puede decir, mire, yo cambié esta cercha que la tenía de madera y le puse un purlin. Entonces el ingeniero va y ve si efectivamente ese purlin tiene 2 días de puesto o tiene 7 años de estar ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahí vamos midiendo y le vamos diciendo, esta parte del siniestro no va a ser cubierta, esta parte del siniestro sí va a ser cubierta. No sé si me explico un poco en eso. O sea, es un tema que tiene que ver también un poco con y ahora sí, la evaluación física de los daños. Sí, pero el consejo sería para el asegurado que lo reporte antes de ser lo más pronto posible. Sí, porque después del día de mañana yo lo cambié porque quería cambiarlo, porque no me gustaba, lo cambié una semana después de que vino un ventolero que a mí no me afectó, y les digo a ustedes... Es la posibilidad de fraude. Claro. Existen tecnologías para también evaluar eso. Ahora tal vez las podemos comentar un poquito más en detalle, pero yo podría perfectamente poner una llamada para hacer un estrés de voz y preguntar cosas como, ¿usted hizo ese cambio porque le gustaba o porque realmente tuvo ese siniestro? Obviamente no es así de simple, ¿verdad? Pero los estrés de voz permiten identificar si alguien me está mintiendo o no. Y entonces, cuando ya yo identifico que hay un potencial de mentira, eventualmente, o de fraude, para no decir mentira, de fraude, eventualmente entro con otras dinámicas internas para atajar, digamos, ese potencial riesgo. Va un poco por ahí. Entonces sí existen como algunos mecanismos como para detener las cosas. Nosotros básicamente, digamos, nos fijamos un poco más en el mundo de desempleo, no tanto en el de incendio, porque el de incendio, por sus características, es más rápida la acción de la aseguradora que del mismo cliente. En general, digamos, cuando se abrió una pared, se rompió una tubería, lo que sea, es más fácil hacer la llamada a la aseguradora y que la aseguradora ponga a disposición los servicios de asistencia que pueda tener y reparar eso, que hacerlo, por cuenta propia, ¿verdad? Eso, pues, obviamente nadie quiere pagar plata si tiene la protección. Donde sí tratamos de fijarnos mucho es en el mundo de desempleo, principalmente porque, pues, a veces hay ciertas colusiones entre el patrono y la persona que quedó despedida. Mira, necesito despedirte, pero no te puedo poner en la carta que te voy a despedir, que estamos entrando en un mutuo acuerdo. Pues la carta tiene que decir, para que pueda operar el seguro de desempleo, tiene que decir que es despido con responsabilidad patronal. Así es, sin responsabilidad no aplica. Si es sin responsabilidad no aplica. Si es sin responsabilidad no aplica para nada. Y eso es regla general de negocio, ¿verdad? Aunque sea cuestionable en tribunal. Habría que esperar.
O sea, el cliente tiene todo el derecho de ir a juicio y decirle pero tiene que irse no contra la aseguradora, contra el patrono, claramente, ¿verdad? Pero en esa línea, pues tenemos que esperar. Si el cliente nos dice, mire, yo estoy peleando esto, entonces, ¿qué hago yo? Yo lo dejo en ese otro mundo de los siniestros en reserva o en provisiones, porque ya lo conozco y no lo iba a pagar, pero como el cliente me dijo que está en un proceso judicial, lo mantengo ahí hasta que el cliente me diga, sí lo gané, entonces se lo pago, ¿verdad? Hay un problema en eso, porque el tema del desempleo, que es un poco más vinculado a los créditos, pues el banco sigue su dinámica, ¿verdad? Y entonces hay que pagar, al banco lo que le interesa es que le paguen la cuota. El seguro de desempleo lo que significa es que yo le voy a pagar al banco las cuotas que el cliente no puede pagar producto de que está desempleado. Entonces, pues ahí el único gran problema de entrar en esas dinámicas judiciales es que el cliente tiene que buscar la plata para pagarle al banco, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales es por ahí, va un poco por ahí. No sé si esto que comenté fue demasiado enredado, pero lo que me interesa un poco es que entiendan que hay mucho más allá para poder comprender un poco la dinámica de lo que tenemos que fijarnos como aseguradores comparativamente con lo que ganamos, ¿verdad? O con lo que nos ingresa, más que lo que nos ganamos. Lo que nos ganamos es un poco la diferencia entre esto y esto, más los gastos de operación que pueda tener la aseguradora. Que eso nos lleva a esta otra parte, que es lo que llamamos utilidad técnica. La utilidad técnica sería como el resultado que la aseguradora requiere como mínimo para poder proteger los siniestros y los gastos asociados a lo que llaman gastos técnicos asociados a la producción del negocio, ¿verdad? En términos generales, cuando las compañías de seguros están, como por ejemplo en esta situación particular acá, que era una situación de resultado técnico negativo del INS en el año 2019, de alguna manera, pues eso implica que tenemos que hacer algunas correcciones. Posiblemente, dentro de todo eso que les he contado, el tema de las provisiones por insuficiencia de prima, producto de esas guerras de precio que anteriormente tuvimos con el INS, pudieron haber causado eso, ¿verdad? Pudieron haber tenido ese resultado. A partir de ahí, digamos que un poco el mercado se ha ido ordenando y ustedes pueden ver que ha ido pues también creciendo. Obviamente tenemos los casos particulares del año 21 y 22, que ustedes deben comprender, fue un año de fueron los resultados de la pandemia. En general, todavía en el año 20 hubo buenos resultados porque nos parqueamos y el mundo de automóviles dejó de tener siniestros, ¿verdad? Entonces, como dejamos de tener siniestros ahí, básicamente todos los demás negocios siguieron creciendo. Y todavía no teníamos impactos fuertes como industria aseguradora en el mundo del seguro de vida o en el de salud, que sí empezó a mostrarse acá en el año 21 y en el año 22. Va un poco por ahí, digamos, el rezago que tuvimos con respecto al tema de la pandemia. ¿Okay? Detrás de esta parte de la utilidad técnica hay una cosa que nosotros también tenemos que considerar, que es que todo esto que hacemos en primas no nos lo dejamos en la bolsa. Tenemos que hacer inversiones sobre eso. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de esas inversiones también nos ayuda al manejo adecuado del negocio. Cualquier rentabilidad que nosotros vayamos generando en esas inversiones lo llamamos producto financiero y eso apoya a la utilidad neta. Entonces ahí ustedes pueden ver que aunque aquí teníamos un resultado muy bajito de 35.000 millones de colones en el 2019, el resultado neto después de impuestos fue de 75.000 millones. Y la razón fundamental es que en ese momento los resultados financieros de la industria como un todo fueron bastante positivos y ayudaron muchísimo a completar, digamos, ese espacio. La unidad técnica y la unidad neta, la técnica es la relación directa entre las primas y los siniestros, y la otra es el resultado de las... En general es eso, ¿verdad? Aquí todavía en la utilidad técnica hay un conjunto de gastos adicionales, pero digamos que en general sería esto y esto otro. Nos vamos a fijar un poquito más en esta parte. Es lo que yo pueda invertir como aseguradora en otros instrumentos. En los instrumentos que yo vaya generando. La neta, a usted llegó a la utilidad técnica, 100. Hay gastos de operación todavía que hay que incluir, 50. Entonces le está quedando como una utilidad operativa de 50.
Pero resulta que usted tiene un conjunto de inversiones vinculadas a esas primas que recibió, principalmente a las provisiones que está generando. Las invierte en títulos. En este país no podemos invertir en muchas cosas, ¿verdad? Entonces invertimos en títulos, en títulos del gobierno. Cuando invertimos en títulos del gobierno, porque hay que darle cierta certeza o cierta seguridad a los clientes de que no vamos a poner en riesgo, digamos, todas sus primas, eventualmente de ahí sacamos un resultado financiero. Ese resultado financiero es el que le sumamos a esa utilidad operacional, esos 50 que me dieron, y me va quedando esto de aquí abajo. Después aquí tenemos que quitar los impuestos y esas cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Nosotros, si ustedes ven, esta industria venía creciendo fuertemente hasta el 2021. No sé si a ustedes se les ocurre por qué bajamos tanto del 2022 al 2023. Si encuentran alguna razón por la cual, digamos, la industria de seguros haya tenido ese bajonazo. El IVA está más o menos por aquí arriba. El IVA es un recaudo, yo lo tengo aquí. Entonces de aquí lo saco. Entonces el IVA yo ya lo tengo, digamos, para pagárselo a tributación. No va por ahí. En esa parte del producto financiero hay una cosa que se llama diferencial cambiario. Y ustedes ya tienen claridad de que de aquí para adelante, pues el tipo de cambio, curiosamente, se revaluó de una manera monstruosa, ¿verdad? La gran mayoría de aseguradoras, salvo el caso particular del INSS, tenemos nuestras inversiones en dólares, o tenemos posiciones largas, ¿verdad? Entonces, como tenemos posiciones largas y tenemos que tomar decisiones de negocio, pues muchas tomamos decisiones el tipo de cambio en algún momento se va a devolver. Y entonces todos nos quedamos parqueados con nuestras inversiones, no salimos a vender, a pasarnos de posición ni nada por el estilo. Fuimos prudentes, digamos, en esa vía, pero tuvimos que sufrir las pérdidas por diferencial cambiario que generó la caída del tipo de cambio. Y eso es lo que también explica un poco, digamos, esta caída aquí también del INSS. Lo que pasa es que, de alguna manera, el INSS sí, con los temas del riesgo del trabajo y del SOA, tiene mucho mayor protección porque es, digamos que todo eso casi que está en colones, ¿verdad? Es un mundo de primas en colones y de siniestros en colones, todo se genera acá. Entonces las inversiones también son en colones, entonces ahí no hubo tanto problema como si se le presentó a la industria privada, que pasó de tener 24.000 millones de colones de utilidad neta a 17.000 millones y apenas 5.000 millones en el año 2023. Un tema que no hemos discutido mucho a nivel de gremio, ¿verdad? La realidad es que algunos de mis colegas sí tomaron como la decisión de moverse hacia posiciones cortas, ¿verdad? Moverse colones. Otros todavía no nos hemos salido de eso, seguimos más o menos en esa misma dinámica y de alguna manera este año nos hemos visto relativamente favorecidos porque el tipo de cambio pues empezó a moverse un poco hacia arriba, ¿verdad? Y eso también está generando alguna dinámica positiva dentro de los que nos quedamos por lo menos ahí. Esto es como la estructura general, ¿verdad? Aquí no estamos hablando, digamos, un poco de los temas vinculados a gastos y un conjunto de indicadores que tenemos que estar mirando para saber si lo estamos haciendo bien, regular o mal, ¿verdad? Pero en términos generales como que quería mostrarles esta pintura de lo que es el mercado al 2023, ¿verdad? Y en ese momento, tal vez esto es un poco lo que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros teníamos, de todo ese pastelote, ¿verdad?, de primas, nosotros teníamos 7.400 millones de colones. Como les dije, somos la compañía más pequeña del mercado. Pero nuestro crecimiento fue de un 12%, en nivel colones, fue como de un 28%, les había mencionado hace un rato, en dólares, justamente por el tema del tipo de cambio. Y el mercado apenas creció un 5.5%, así que por ahí pues nosotros nos movimos mucho mejor de lo que estaba creciendo el mercado. Siendo el más pequeño de la plaza, tenemos algunas ventajas. No tanto en el tema de siniestros pagados, aunque lo puse aquí porque ya veníamos hablando de siniestros pagados. Pagamos 1.174 millones de colones. Siendo los más pequeños, pues también deberíamos ser los más pequeños en el mundo de lo que pagamos. Y de hecho, pues no crecimos mucho, más bien crecimos en la cantidad de siniestros que pagábamos. Y el mercado creció un 7.4%, ¿verdad? Y cuando yo veo esto,
desde la perspectiva de lo que puedo ser como incurrido, mis indicadores de siniestros pagados son muy bajos. Eso quiere decir, o dos cosas, o que soy muy malo pagando siniestros, o soy muy bueno analizando los riesgos que manejo. Quisiera pensar que soy el segundo, ¿verdad? Nada más por aquello. Y ahí sí mantenemos un ranking de privilegio dentro del mercado. Y a nivel de la utilidad técnica también. Es decir, creo que sí lo estamos haciendo bien desde la perspectiva de viviendas seguros. Crecimos como de la utilidad técnica, creo que este número no es el correcto. Creo que es un crecimiento mayor. Pero nuestro margen técnico es el mejor de mercado. Cuando yo comparo esa utilidad técnica con respecto a las primas que genero un 40%. O sea, tengo un espacio de un 60% para llegar a la utilidad neta, ¿verdad? Entonces, pago o digamos que tengo cubierto mis riesgos en un 40%, mientras que mis colegas a lo mejor andan en números del 50, de márgenes técnicos mucho menores al 40%. A ver, nosotros en este momento somos personas, seguros de vida, seguros vamos a entrar en el mundo de salud, todavía no estamos ahí, pero vamos a entrar. En los seguros de vida, seguros de desempleo para personas, ¿verdad? Etcétera. Seguros de incendio, como lo mencionabas, pero incendio desde la perspectiva de los riesgos que se colocan con el banco y ahora en casas de habitación para cualquier persona, no solamente los que estén vinculados al banco. Ahí están todos. Ahí está todo, aquí está todo, en este resultado ahí está todo. ¿Verdad? No lo estoy separando. Pagar, digamos, un seguro de desempleo a 3 personas que pagar 3 casas que se quemaron. Exactamente. Ahora, la probabilidad de que suceda lo segundo es mucho más baja que la primera. Entonces, tengo más frecuencia de pago de reclamos en desempleo que en incendio. De hecho, para contar una anécdota, esta semana o la semana pasada nos presentaron nuestro segundo reclamo de incendio en nuestra vida. Y no fue un reclamo pequeñito, perdón, nuestro tercer reclamo de incendio. No fue un reclamo pequeño, fue en una casa de un valor de $300,000. Creo que fue, para que tengan cuidado, un deshumidificador que pusieron en el closet y cerraron la puerta del closet con el deshumidificador funcionando. El deshumidificador se calienta, se quema, prende fuego la ropa y de ahí en adelante pues todo el cuarto principal se esfumó, ¿verdad? En una casa de $300,000 es un reclamo fácil de unos $50,000, $60,000, fácil. Hay que ver, porque también hay que hacer toda la valoración de todo lo que es el contenido, de lo que vale la cama, lo que vale la ropa, lo que vale... Algunas cosas no las podemos cubrir, como las joyas, ¿verdad? Si se destruyeron, pues se destruyeron, ahí no podemos hacer nada. ¿Las joyas se aseguran? Tienen que estar aseguradas por aparte, y creo que en esta industria no hay nadie que esté haciendo esos aseguramientos de valores, de ese tipo de valores. No, puede ser que el riesgo probabilísticamente sea muy bajo, pero el impacto por la pérdida puede ser demasiado alto como para que lo manejemos. Entonces, les decía que aquí pues tenemos un margen, una utilidad técnica importante. En el entorno de lo que ustedes vieron ahorita, que era un resultado chiquitito de utilidad neta, fuimos los terceros en el mercado. Tuvimos utilidades netas positivas, pese a todo, pese a que nos impactó fuertemente el tipo de cambio. Tuvimos utilidades netas positivas justamente por esto de acá, por estos resultados de la utilidad técnica. Así que hubo un par que lo hicieron mejor que nosotros. El INS no estaba entre esos dos, ¿verdad? Pero sí, desde la perspectiva no del monto, ¿verdad? Porque el monto es muy chiquito, ¿verdad? Esto es $1,200,000. Es más bien desde la perspectiva de los márgenes, para podernos comparar con todos los demás, de los márgenes netos, ¿verdad? Que sería algo así como esta utilidad entre las primas. Bueno. Y nada más así, porque yo creo que pues estamos, no sé cómo andamos con el tiempo, ¿verdad? Pero creo que voy a tratar de hacer un poquito más de perspectiva sobre estas diapositivas. Esto es como la distribución que les mencionaba, que pues nosotros somos los pequeñitos en el mercado privado, ¿verdad? Hay gente como ASA y MAFRE que hicieron más de 80,000 millones de colones en primas, ¿verdad? En el año 2023. Les mencionaba el tema de las líneas de negocio que son importantes. Hay 4 líneas de negocio, 5 digamos, líneas de negocio que son las que mueven el mercado de seguros en Costa Rica. La primera,
que esto no sucedía en el 2010. En el 2010 lo que movía el mercado de seguros era el seguro de automóviles. En el 2015 todavía seguía siendo el seguro de automóviles. En el 2023 son los seguros de salud. Y claro, pues por supuesto después de la pandemia, pues, la gente ya empezó a tener un poco más de conciencia sobre el tema. Y si a eso le concatenan todas las dificultades que está teniendo la industria, perdón, no la industria, ¿cómo se llama? La Caja Costarricense del Seguro Social, pues los seguros privados se vuelven un poquito más atractivos, son más costosos, entonces no son de acceso, de inclusión completa, ¿verdad? Hay algunos aseguradores que están tratando de hacer algunas pruebas para ver cómo crean negocios más inclusivos dentro del mundo de salud, pero la realidad es que una operación es costosísima en el mercado privado. Entonces, un resultado donde tengas que atender cirugías, cáncer, cosas que son realmente muy catastróficas, hacen que estos seguros no sean baratos de adquirir, ¿verdad? El líder de este mercado privado es Pan American Life, que les comenté que nada más juega en dos canchas, en la cancha de los seguros de salud y en los seguros de vida. Y este es el único caso dentro del mercado total, incluyendo el INSS, donde hay una aseguradora privada que lidera el mercado, que es Pan American Life. Y la forma en cómo lo está liderando es básicamente utilizando los mecanismos de lo que se llaman las pólizas globales. Las pólizas globales es ese mundo donde vienen las transnacionales, que ustedes saben, en Costa Rica hay una cantidad impresionante de transnacionales, que traen, digamos, sus programas de seguro al país y le piden a alguien, algún asegurador, que haga lo mismo que tienen ellos en los otros países, ¿verdad? Y entonces, pues, un experto en eso ha sido Pan American Life en el mundo de salud. Y en el mundo de vida también, y ahí también se han ido aprovechando mucho de eso. En segunda instancia, ASA, que es una compañía regional, ¿verdad? Es panameña, que tiene un 19%, BMI, que proviene de la Florida, tiene un 11%, y ADISA, que tiene capital panameño y capital costarricense, tiene un 7%. Aquí todavía nosotros no estamos jugando, o estamos jugando con una participación realmente muy pequeña, así que digamos que en principio no entramos por acá. Y este mercado de salud creció, tiene una participación del mercado total privado de un 31%, pero creció 6%, es un crecimiento realmente muy fuerte de un año a otro. El tema aquí es justamente que la gente, creo, y las compañías de seguros han ido trabajando muy fuertemente en hacer inclusión mediante el uso de programas colectivos. Se van a las empresas, ¿verdad? Llegan y le ofrecen a la gente de talento humano, mire, aquí yo le puedo ofrecer una protección a todos sus empleados, ¿verdad? Y ahí es donde empieza, digamos, un poco esa mayor dinámica. Es más fuerte el mundo de lo colectivo en el mercado de salud que las pólizas individuales. Además, como les digo, ya cuando vamos viendo temas como de ir haciendo el 1 a 1, entonces yo tengo que irle a preguntar a don Rodolfo si ha padecido alguna enfermedad, si ha tenido algún accidente, si ha tenido alguna cirugía, etcétera. Entonces no lo hace fácil, ¿verdad? Ya tengo que hacer lo que llamamos un proceso de selección del riesgo y entender si es un riesgo que para nosotros como aseguradores pueda ser asegurable o no, ¿verdad? Porque pueden existir un conjunto de condiciones médicas que lo hagan, que no lo podamos tomar, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace exclusivo, no inclusivo, ¿verdad? Tal vez quería mencionar un poquito esto. Aquí no se ve muy bien, está muy chiquito, pero esto es como decir lo que sucede en el mundo de los seguros personales y los seguros generales. Lo que está aquí en esta barrita de acá son los seguros generales y lo que está en la barrita roja son los seguros personales. Y lo que estamos viendo es justamente que el foco que le está dando a la industria cada vez más está en el mundo de los seguros de personas, como la parte de salud, como la parte de vida y otro tipo de negocios. En vida, que es un mercado un poquitito más pequeño, es un mercado de casi 100.000 millones de colones, la participación en el mercado privado en el negocio de vida es de un 26% y ha crecido un 4%. También es un disparador del comportamiento del mercado. Vida anteriormente en el mundo digamos, en el mundo monopólico era súper estancado. Se vendían pólizas, pero digamos, en esas épocas, quizás el INSS llegó a tener tal vez unas 90.000 pólizas en algún momento. Okay. Pues ahora la cantidad de pólizas es monumental. Todos estos que están jugando en este momento
tienen una cantidad tan impresionante de productos que le pueden ofrecer a los distintos clientes, a los distintos segmentos, de una forma muy particular. Por ejemplo, Mapfre, que les decía, está más enfocado ahorita en el mundo de vida, tiene ya un 29% de esa participación. Esta compañía, que tal vez no les dice nada a ustedes, pero si yo les digo que la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional es el dueño de esa compañía, tal vez entonces les haga sentido el por qué tiene esa participación. Y ahí están vendiéndole pues, al mundo magisterial en primera instancia, pero también, y trabajan en ese nicho, pero también están abiertos a ver otras alternativas, trabajan mucho con el mundo de las cooperativas, con el mundo de las asociaciones solidaristas, y eso les ha permitido también ir creciendo por ahí. Y Pan American Life sí, en el mundo de vida tiene una menor participación, pero Pan American tiene un ejercicio muy interesante de venderle a las empresas, a la gente de talento humano, el producto concatenado vida y salud. Entonces te dicen, bueno, el producto de vida va a ser mucho más barato que el producto de salud. Entonces, si usted suma las dos cosas, a lo mejor yo puedo jugar en darle un precio un poquito más barato con tal de que tengamos los dos productos, ¿verdad? Entonces es ahí también un tema no quiero utilizar esta palabra, pero sí es cierto que pues puede haber algún tipo de subsidio, ¿verdad? Entre ambas líneas de negocio. Aquí nada más para decirles que aquí sí estamos nosotros en todo lo que tiene que ver principalmente lo del banco, ¿verdad? Los productos de vida que le vendemos al banco en los créditos, y ahí tenemos una participación de un 3%. En automóviles, nosotros acabamos de empezar un proyecto interesante de automóviles, y estamos asegurando un 2% de todo el mercado, que es un mercado que representa 55,000 millones de colones. En el mercado privado, insisto, aquí no estoy viendo nada del INS, ¿verdad? Lo del INS es otra cosa, y el INS pues tiene una posición de liderazgo, pero hay una compañía que se dedica única y exclusivamente a seguros de autos, que es Qualitas, y ya dentro del mercado privado ya tiene el 47%, ¿verdad? Este proyecto nosotros lo llamamos proyecto de coaseguro. El coaseguro es una herramienta muy distinta dentro de lo que se hace en los seguros en el mercado, y esto es básicamente que nos juntamos con otros jugadores como ASA y Mapfre y compartimos el riesgo de esos seguros en unas proporciones. Básicamente nosotros tenemos el 40% y ellos tienen el 60%. Eso es totalmente novedoso dentro del mercado. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera tenemos que empezar a hacer como ciertos canales para ir utilizando mecanismos que nos permitan transferir los riesgos sin necesidad de utilizar reaseguradores que pueden convertirse en un costo muy fuerte para el manejo del riesgo, ¿verdad? Aquí pues en este ejercicio lo que nosotros hicimos es decirle a estos dos socios, venga, hay una cartera X del banco, podemos compartirla entre los dos. Y eso es lo que estamos haciendo. Es todo un tema porque nuestra superintendencia está aprendiendo con nosotros a manejar este tipo de mecanismos. Ha sido una experiencia realmente muy interesante y muy educativa. Nos sentamos con competidores nuestros a conversar de cómo transferir estos riesgos. Eso es algo que sucede en el mercado mundial muy cotidianamente y en otras líneas de negocio con muchísima facilidad, porque es un tema de, si yo no tengo capacidades, si no tengo un capital lo suficientemente grande para poder cubrir un riesgo, y se los pongo así en perspectiva, yo tengo 20 millones de dólares de patrimonio, yo de vivienda seguro, no yo Roy Cole, ¿verdad? 20 millones de dólares de patrimonio, y viene alguien y me dice, te ofrezco asegurar todo Plaza Roble. Pues eso vale, no sé, 400 millones, una cosa así. No tengo capacidad, en caso de que venga un terremoto y se me caiga, no tengo capacidad para eso. Tengo que salir a buscar a alguien que me dé esa capacidad. Entonces eso lo hace complicado. Pero si yo vengo y le digo a varios en el mercado, tengo la posibilidad de asegurar eso, ¿usted quiere agarrar un pedazo de ese riesgo? Me dice, sí, venga, yo le tomo el 10%. Viene otro y le digo, yo le tomo el 20%, yo le tomo el 50%, porque todos tenemos capacidades distintas. Nos juntamos y hacemos un acuerdo de coaseguro. Esto es algo muy parecido a lo que se hace en la industria financiera con los, ¿cómo se llaman? Los sindicados, muchas gracias, Francisco.
Sí, con los créditos sindicados. Es exactamente el mismo principio de compartir, pues en este caso riesgo, ¿verdad? En el caso de los, bancos es compartir créditos, ¿verdad? Por capacidades igual, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de algo, digamos, novedoso dentro del mercado y que puede llegar a ser muy significativo para ir dándole mayor capacidad a la gente de que pueda asegurarse, a las personas y a las empresas principalmente. Y en la parte de incendios, que es todo lo que está relacionado no solamente a cubrir las propiedades por el riesgo de incendio, sino también por el riesgo de terremoto, por el riesgo de inundación, por el riesgo de rayo y otro montón de cosas más que llamamos líneas aliadas. En esa parte el que está liderando es ASA. Este es un mercado que es de 116 mil millones de colones y el 47% lo tiene ASA. Y ahí nosotros pues también tenemos nuestra participación. Ese es el de desempleo. Pecuniarias tiene varias aristas, pero principalmente es el seguro de desempleo, donde ahí nosotros sí tenemos una participación un poco más grande de un 11% en el mercado. Pero es un mercado que tiene apenas 14 mil millones de colones en primas. Y decreció. Curiosamente, en el año 2023 decreció. Y creo que eso tiene también que ver mucho con dos cosas. Con que en el 2023 hubo mucha destrucción de empleo, por una parte. O sea, que la gente realmente ya no está persiguiendo encontrar trabajo. O sea, se ha venido reduciendo, por lo tanto, también pues la tasa de desempleo se ve menor, ¿verdad? Creo que también eso ustedes lo deben haber discutido y conocido. Pero realmente no tenemos tanta gente ya persiguiendo seguro de desempleo. Entonces, y esto es como medio voluntario en el mundo de la vivienda seguros. Entonces, en el mundo general de todo el mercado asegurador. Entonces, como hay más y más personas independientes, hay menos interés en tener un seguro que cubre a personas dependientes. Eso ya no lo podemos vender. Entonces, este es un seguro que probablemente, el de desempleo, hay que buscarle dar una transformación y ver cómo se le puede atender de una manera distinta a los asegurados que no tienen ese riesgo, porque no están en el mundo del empleo formal, están en el mundo del empleo informal, ¿verdad? No sé si me explico un poco con eso, ¿verdad? Ahora, tal vez como para olvidarnos un poco de esa parte numérica, que puede ser realmente muy aburrida, quizás tal vez el tema principal es cómo nos movemos y qué nos hace movernos. Y aquí sí hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo como industria, que se está haciendo a nivel mundial, que hemos sido, creo que todos en la industria nos hemos venido capacitando mucho en varios temas que son, digamos, de carácter tecnológico por una parte, pero que también tienen implicaciones muy fuertes a nivel de los servicios que nosotros damos, ¿verdad? En general, creo que todos estamos muy enfocados a los temas de analítica predictiva. ¿Qué nos interesa mucho? Pues obviamente el mundo de los datos se ha vuelto realmente muy fuerte. Tenemos que entender mejor a nuestros clientes y para poderlo entender mejor y darle mejor visibilidad a lo que ellos van necesitando, necesito hacer mayor análisis de los datos. Saber dónde vive, cuáles son sus formas de transporte, de qué forma, si tiene o no tiene mascotas, si maneja, no sé, un vehículo eléctrico o un vehículo convencional. Ir entendiendo todas estas cosas desde la perspectiva de los aseguradores se vuelven vital para poder hacer desarrollos más particularizados a los segmentos en donde queramos actuar, ¿verdad? Evidentemente, no todo es factible porque pues, también tenemos recursos limitados, pero en el fondo la intención es ir buscando esas potencialidades con analistas de datos o científicos de datos, como lo llaman hoy en día, que nos permitan de alguna manera ir comprendiendo mejor cómo son esos riesgos y que todo eso también pues, lo vayamos derivando, no solo en el tema de mejorar nuestros servicios, sino también en poder predecir mejor los precios y darles entonces cosas muchísimo más adecuadas, más personalizadas y mucho más sencillas. Digamos que ese es un mundo muy interesante en donde pues, nos hemos abocado casi de todos los aseguradores y estamos trabajando fuertemente en tener una mejor base de información. Obviamente eso es un trabajo complicado porque la captura de información generalmente no se le da tanto énfasis y es importante tener como los datos bien precisos. Un ejemplo de eso es lo que les mencionaba con respecto al caso de Cartago.
Y en el caso de Cartago, para nosotros saber dónde estaban los clientes, no fue que estábamos utilizando provincia, cantón, distrito. Estábamos utilizando georreferenciación. Y la georreferenciación me permitió ubicar exactamente dónde está mi riesgo. Y esto es clave en un mundo en donde tienes fallas por todo lado, ¿verdad? Donde tienes volcanes alrededor y que eventualmente puedes tener una cantidad impresionante de riesgos adyacentes, ¿verdad? En este caso fue el de inundación. Pero tal vez un poco el punto es, porque tenía esa información, puedo tener mejor servicio a la comunidad a la que sirvo, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí esas ideas alrededor de la analítica predictiva. Temas de inteligencia artificial, que de inteligencia artificial y machine learning, que probablemente ustedes también conocen de esto, pero quizás desde la perspectiva del aseguramiento o del desarrollo del negocio de seguros, tiene mucho que ver con poderle ayudar a los clientes a servirse más rápidamente y a tener mejor servicio. Les voy a poner un ejemplo. En el mundo de automóviles puede existir un conjunto de siniestros de poco monto o de bajo monto, a los cuales yo podría, digamos, servir más rápidamente si estuviera usando inteligencia artificial. Cosas como, por ejemplo, poder transmitir fotografías inmediatas del siniestro y que un proceso, voy a llamarlo, puede ser un robot o lo que fuera, estuviera procesando, digamos, toda esa información que está recibiendo en medios fotográficos, hace un análisis con inteligencia artificial y toma decisiones con machine learning. Y esas decisiones de machine learning van siendo poco reprocesadas para ir purificando, digamos, la toma de decisiones. Y entonces ahí me puede decir, mire, de aquí en adelante, todos los siniestros que vengan por debajo de X monto, páguelos. De una vez, es más, de una vez hacemos detrás de esto un proceso para que el cheque salga inmediatamente en el lugar del accidente. Esas cosas ya suceden, no es que yo las esté, digamos, imaginando, ya son cosas que ya suceden en otros mercados un poco más profundos, ¿verdad? O más desarrollados. Pero son importantes y estoy seguro que mis colegas en la industria ya están trabajando también un poco en todos estos temas de machine learning y de inteligencia artificial. El uso de Internet de las cosas también, y básicamente el ejemplo que nosotros tenemos es el tema de georreferenciación, pero que me permite hacer concatenación en ecosistemas que de alguna manera actualmente tal vez no todos tenemos esa posibilidad, pero si yo tuviera una casa inteligente, por ejemplo, eventualmente me puedo comunicar más fácilmente con temas vinculados, por ejemplo, al riesgo de robo y poder tener entonces digamos una mejor analítica de cómo es el caso del robo, en qué sectores se puede estar desarrollando, si las casas todas fueran, digamos, de carácter inteligente, ¿verdad? Pero no solamente es eso, ¿verdad? En el mundo de movilidad también poder hacer integraciones con GPS y esas cosas es clave, ¿verdad? Y aquí hay muchísimas cosas en el mundo principalmente de hogar, en el mundo de vehículos, en el mundo de bicicletas, es también fundamental, se utiliza mucho todos los temas del Internet de las cosas, como que son básicamente esos mecanismos o esos dispositivos que nos permiten, digamos, poder entrelazar y comunicar y generar información de una manera más expedita hacia los aseguradores y con eso pues mejorar las tarifas y también pues generar servicios mucho más especializados. Esto tal vez es como esto quizás tal vez fue lo primero que pudo haber sucedido, ¿verdad? Chatbots y aplicaciones que permitan, digamos, dar servicios mucho más expeditos. No sé si alguno de ustedes habrá utilizado en algún servicio los asistentes virtuales, que básicamente es entrar y que una máquina te está contestando y te está dando respuestas sobre preguntas, digamos, muy específicas. Y poco a poco puede ir también, mediante Machine Learning, ir aprendiendo y ir profundizando en las potenciales respuestas que puede ir dando. Y en algún momento, pues eso entonces ya no avanza más y se traslada, digamos, ahora sí que a una persona de servicio al cliente para terminar de hacer la atención. Pero ese tipo de tecnologías son cada vez más usuales y creo que casi todos en la industria tenemos esto ya establecido, ¿verdad? Y esto sí se vuelve como significativo e importante. Digamos que en todos los temas de ciberseguridad, que son realmente, es un problema de carácter mundial,
no solamente para el hecho de poder proteger, digamos, la información de los clientes, es importante tener ya toda la tecnología de blockchain, pero también desde la perspectiva un poco de cómo podemos ir sirviéndole mejor a los asegurados, y principalmente en el mundo financiero donde hay tanto fraude digital, ¿verdad? Ahí nosotros empezamos a ver algunas alternativas para poder servirle a nuestros clientes en el mundo de las tarjetas y en el mundo de las cuentas, tratando de protegerlos en caso de fraude digital. Pero para eso sí tienen que involucrarse un poco la voluntad del cliente de hacer responsablemente algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, mire, si usted tiene la costumbre de abrir correos de cualquier naturaleza, deje de hacerlo, porque por ahí viene ya un troyano para destruirle toda su información. Eso es educación, claramente, ¿verdad? Pero digamos desde la perspectiva un poco de poderle proteger de una manera mucho más sólida esos riesgos de fraude digital, esta tecnología puede ser clave para poderlo hacer. No soy muy experto en blockchain, realmente es una historia un poco complicada, pero blockchain como encadenamientos ahí de, ¿cómo se llama?, de bloques contables que eventualmente protegen contratos. Detrás de todas esas cosas y todo el tema de criptomonedas y esas historias, detrás de todo eso, eventualmente podemos, desde la perspectiva de las compañías de seguro, trabajar más puntualmente en ciertos riesgos como de fraude digital que estaba mencionando, ¿verdad? Y pues obviamente las compañías de seguro estamos muy llenas de información y somos entonces un target muy importante para ataques de ciberseguridad. De ahí algunos de nuestros colegas ya han sufrido ataques bastante fuertes. Y el otro gran tema en donde estamos muy involucrados es el tema de sostenibilidad y cambio climático. Y aquí hay como dos vertientes en donde tenemos que trabajar como industria, ¿verdad? Una primera vertiente es nuestras propias acciones, ¿verdad? Lo que nosotros como aseguradores podemos llegar a hacer en el mundo de sostenibilidad y cambio climático. Pero también una acción que nos está pidiendo mucho la normativa y es importante empezar a desarrollar es cómo mis socios, mis terceros, mis socios stakeholders nos ayudan a también hacer acciones de prevención de cambio climático. Esta segunda parte es un poco más compleja porque requiere que yo, por ejemplo, a mis proveedores les exija ciertas reglas que eventualmente, pues, no necesariamente las tienen que estar cumpliendo, ¿verdad? Y aquí esa parte, digamos, no la veo tan clara en esa relación para ir profundizando, no la veo tan clara todavía en el mercado costarricense. Pero sí todo esto que tiene que ver con las acciones propias. Y ahí nosotros sí hemos hecho cosas interesantes. Básicamente nosotros ya formamos parte de un protocolo de conducta empresarial responsable, que eso es algo que pues gran parte de la industria lo tiene, pero digamos que nosotros sí no lo hemos tomado muy en serio. Nuestra dirección de sostenibilidad dentro de la organización es bastante sólida. Obviamente no la vemos solamente desde la perspectiva de Costa Rica, es un tema más regional, pero digamos que hemos tomado como ciertas decisiones sobre qué hacer con respecto a temas puntuales y nosotros estamos en una acción muy fuerte en el manglar de Bahía Tomás. Pues ustedes deben de saber que los manglares son fuentes inagotables de, ¿cómo se llama?, de oxígeno, que eventualmente pues, nos pueden coadyuvar a ir mitigando todos los problemas de cambio climático. No solamente hicimos eso, sino que también somos firmantes de la Declaración de Bogotá sobre seguros sostenibles, que esto ya es un tema de las Naciones Unidas y que eventualmente pues ya como organización estamos, digamos, direccionando nuestros esfuerzos a empezar a incorporar dentro de nuestro quehacer diario preguntas directas sobre los riesgos vinculados al cambio climático. Entonces, no es solamente asegurar por asegurar, sino también tener, digamos, un poco esa conciencia de que ese aseguramiento también debe tener un impacto climático y que tengamos como esa posibilidad de poder cooperar. Nosotros actualmente tal vez estamos en un mundo un poquito más reducido, con una acción particular en este tema de Bahía Tomás, utilizando nuestros seguros de vida y financiando, digamos, los proyectos que se están desarrollando en ese manglar. Adicionalmente, también hemos venido cooperando con la comunidad, que es Cuajiniquil, allá en Guanacaste.
y hemos trabajado directamente con la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Coajiniquil en un desarrollo particular de un food truck. Les dimos como digamos, toda la infraestructura y el conocimiento técnico nos lo aportó la agencia de cooperación alemana, y con eso pues pudimos darles una herramienta adicional que se vincula ¿cómo se llama? al tema del manglar, porque ellos pueden con el food truck fácilmente irse movilizando desde el pueblo hasta el manglar y atender a los turistas que van llegando por ahí, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente en que nuestro mundo es nuestra casa, y lo que necesitamos es que sea una casa que sea más incluyente, más verde y más próspera. Entonces, detrás de todo eso, pues nosotros iremos construyendo más y más acciones que nos permitan alcanzar esos objetivos que están vinculados a todo el tema de desarrollo sostenible. Aquí particularmente quería tener un foco sobre el tema de conducta empresarial responsable, porque eso no es un asunto únicamente vinculado a los temas climáticos. También hay temas, como les decía, sociales, y también hay temas de gobernanza que son fuertes. Y esto tal vez como para mandar un mensaje de que Davivienda como un todo y Davivienda Seguros particularmente sí creen mucho en que el gobierno corporativo debe ser sólido, fuerte y bien integrado entre todas las partes. Y creo que nosotros en la estructura que manejamos tenemos áreas muy fuertes de manejo de riesgo y áreas muy fuertes en la parte de sostenibilidad que nos pueden permitir, digamos, ir encaminando y concatenando todas las acciones que nos va pidiendo tanto la que se va generando directamente desde nuestra casa matriz como lo que nos vaya pidiendo la supervisión, ¿verdad? Bueno, tal vez como para ir, digamos, terminando un poco esta presentación, una parte importante de todo esto también tiene que ver con la educación financiera. Davivienda como corporación ya tiene, digamos, muchos esfuerzos que ha venido desarrollando en materia de educación financiera. Nosotros nos hemos integrado dentro de ese mundo de educación financiera con la parte propiamente de seguros, y ahí pues perdón, ahí me adelanté o no. Y ahí pues básicamente hemos venido generando herramientas de herramientas digitales que permiten, digamos, a los clientes poder acceder a la información, y esa información pues de alguna forma que les vaya educando un poco a cómo deben de ser sus manejos en la parte de aseguramiento, cómo deben tramitar sus reclamos, qué son los riesgos a los que están expuestos, etcétera, y que de alguna manera nos ayuda en esa línea de de educación financiera. Pero adicionalmente también tenemos que ir desarrollando productos que permitan, más allá de esa educación, hacer mayor inclusión. El mundo de la inclusión en los seguros está, digamos, suscrita o digamos, enmarcada casi que en un mundo de lo que llamamos los seguros autoexpedibles. Esos seguros autoexpedibles son esos seguros que pues, las aseguradoras ponemos a disposición de los clientes de una forma muy sencilla, con pocas preguntas, como tal vez un conjunto de 3 o 4 preguntas que nos permita entender de forma muy global cuál es el riesgo al que estamos llegando con este cliente. Eventualmente, tal vez ahí poco a poco iremos viendo desarrollos más fuertes de parte de la industria en temas particulares, en algunos riesgos particulares. Creo que nosotros casi como un conjunto nos hemos enfocado mucho en hacer el negocio de seguros de vida como más inclusivo. Creo que es como el foco particular. Nosotros en esa vía tenemos 2 productos básicamente que están, digamos, diseñados para hacer una venta muy, muy simple y hacer preguntas muy pequeñas en el mundo de vida. Uno es la vida integral y otros momentos de vida. Este producto particularmente nos gusta mucho porque ahí sí tenemos como esa concatenación hacia lo que no es tangible en el seguro de vida, ¿verdad? Aquí premiamos o damos bonificaciones en los momentos más importantes de la vida de los clientes. Por ejemplo, cuando el cliente saca su título universitario, o tiene su primer hijo, o se casó, se divorció, también es un evento importante, o algunas otras cosas que pueden ser significativas. Hay, más allá de la cobertura del seguro por fallecimiento, una bonificación que se le da al cliente por ese momento de vida, ¿no? Entonces es un seguro que nos gusta mucho. Y otro, en donde ya aterrizamos el mundo de lo digital, es el de viajes. Un seguro de viajes que nosotros tenemos, que pues usted lo puede comprar fácilmente en su celular sin ningún problema,
y queda inmediatamente asegurado. La ventaja es que se lo puede comprar usted en cualquier momento, incluso antes de subirse al avión, ¿verdad? Entonces, o al bus, a donde vaya. Y eso eventualmente facilita, digamos, un poco esa inclusión, hacer muy, muy sencilla la emisión. Y bueno, esto era lo que quería como contarles así muy, muy en términos generales de lo que vemos un poco en el mercado y lo que hemos venido haciendo nosotros como aseguradora. Creemos que nosotros en los próximos años vamos a ir viendo también mucho dinamismo. Probablemente este año también el mercado vaya a crecer a una tasa alrededor del 5%, pero creo que todavía hay mucho que hacer. Este año, bueno, año 2023, les mencionaba, la tasa de penetración del mercado va a ser fue de un 2.62. Es pequeña todavía, aunque pasamos del 1.90 al 2.62 con respecto al Producto Interno Bruto, todavía es muy pequeña y hay mucho espacio por crecer. Y eso es tal vez lo que la industria aseguradora privada como un todo está mirando, y creo que por ahí tenemos como grandes oportunidades para seguirnos movilizando. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por